El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:48, y ya que hablamos justamente de Equifax, emitió un estudio muy interesante que va a ser la materia de nuestra entrevista de los siguientes minutos respecto del chulco. El término jurídico es agiotismo, lo conocemos como el chulco. La tasa de interés promedio de un préstamo informal o de chulco en el Ecuador, vea, agárrese de la silla, es de 1.238% al año. 1.238% al año. Dice, el 71,8% de los préstamos informales en las tres principales ciudades de Ecuador, Quito, Guayaquil y Cuenca, se realizan por montos menores a $500, y en promedio el interés anual que cobran los prestamistas informales, conocidos como chulqueros, es de 1.238% en promedio al año. Entremos en materia. Le saludamos al consultor económico David Castellanos, que está con nosotros. ¿Cómo le va, David? Bienvenido. Fabricio, buenos días. Un gusto saludarlos. Gracias a usted. Oiga, casi me caigo de la silla. 1.238% al año de interés. ¿Cómo llegan a esa cifra, David? Fabricio, bueno, pues el estudio denominado el financiamiento del mercado informal que hemos realizado en alianza con Equifax, si me permite comentar rápidamente, ha tenido como objetivo poder determinar las características, cualidades y aquellos aspectos que están alrededor de lo que usted bien ha señalado, el chulco, ¿no? El estudio lo hemos podido lanzar en 3 cantones, Quito, Guayaquil y Cuenca, a través de entrevistas a profundidad que justamente nos han permitido determinar esta problemática en el Ecuador, que surge desde un gran problema objetivo, que es el sistema actual de tasas de interés, que, como sabemos, pues, y hemos visto, no ha cumplido su objetivo de dar una mayor inclusión financiera, y pues los resultados han sido la exclusión, es decir, el menor acceso a servicios financieros de forma oportuna, y en este caso las personas de menores recursos lamentablemente se han visto abocadas al chulco. Ahora, el chulco existe porque obviamente hay un mercado que busca el chulco porque no tiene acceso al mercado formal, o sea, se busca la posibilidad de acceder a créditos en el mercado informal porque a ratos hay dificultades para poder acceder a un banco o acceder a una cooperativa, David. Efectivamente, Fabricio, eso es uno de los grandes resultados de un sistema, como había mencionado, que no ha cumplido de tasas de interés el objetivo que había pretendido con establecer techos máximos, es decir, limitar las tasas de interés justamente con la idea de que haya una mayor inclusión financiera, pero estamos viendo el efecto totalmente contrario, que esos préstamos que existían antes de supervivencia, muy pequeños, a las que accedían estas personas que requieren recursos para su actividad diaria, prácticamente han ido desapareciendo producto de este sistema de tasas de interés, y como igual usted bien lo han señalado, pues han tenido que recurrir, y como el estudio claramente lo revela con estas cifras tan crudas, ¿no?, de que tienen que acceder llegando a pagar tasas en términos anuales del 1.238%, e incluso cuando estos préstamos superan los 6 meses, las cifras nos han mostrado que pueden superar el 1.500% anual. En el estudio hay algunos datos interesantes que quiero pedirle a nuestro invitado, el consultor económico David Castellanos, que lo desmenuce. Por ejemplo, 7 de cada 10 personas que acceden a préstamos informales buscan montos menores a $500, mientras que el 41,3% de la población dijo que debe pagar la totalidad del dinero recibido en 30 días o menos. Expliquemos un poquito, sustentemos estas cifras, David, por favor. Pues el estudio revela que las personas, en su gran mayoría, 3/4 partes de las personas que han sido efectivamente entrevistadas, requieren estos montos muy cortos para poder realizar actividades comerciales, ¿no? Como había señalado en un inicio, pues el estudio había perfilado a personas que se encuentren bajo la situación de pobreza, sean vulnerables y que se desarrollen en espacios de alto comercio. Pues esto ha generado estas condiciones propicias justamente para acceder al chulco. Chulco que, como vemos, en su gran medida pues atiende a estas personas con montos muy pequeños. ¿Para qué? Destinados justamente a la compra de mercadería, pescado, frutas, zapatos, es decir, para actividades de supervivencia. Lo interesante acá
es que, como bien se señalaba, 4 de cada 10 tienen que devolverlo o pagar en periodos muy cortos, abocándonos a otra gran problemática, Fabricio, es que estas personas tienen que trabajar al día para poder cumplir con el pago a los chulqueros, impidiéndoles que su desarrollo, y en casos de los que no logren cumplir el pago, la cuota diaria, pues inclusive empujándolos a que accedan a otros chulqueros para poder cubrir esta cuota y manteniéndonos en este círculo vicioso que finalmente no les permite un desarrollo adecuado. Aquí, por ejemplo, tengo un par de mensajes. Acá nos escribe Carlos Carrión en la transmisión de YouTube y dice: en Santo Domingo es normal ver colombianos prestar a comerciantes al 20% mensual, y en nuestra transmisión de Facebook Live, en cambio, nos dice Gerardo Cedeño: los pobres acudimos al chulco porque no hay ningún apoyo de parte de un préstamo. Y Dusten Ortega dice: en los barrios ofertan a los emprendimientos créditos para pagos al día con el 20% diario. 20% diario nos dicen acá en el 1, y acá 20% mensual. ¿Cómo les suenan esas tasas, David? Fabricio, el estudio nos revela que hay una falsa percepción del interés que se está pagando. Hay un total desconocimiento, ¿no? El 65% de las personas creen que están pagando entre el 10 y el 20%. Pero efectivamente esta realidad es mucho más allá de lo que ellos creen, ¿no? Porque, como habíamos mencionado en uno de los resultados, aquella particularidad de las personas que requieren bajos montos y que lo están devolviendo en un mes, pues llegan a pagar tasas del 1.238%. ¿Qué implica esto en términos diarios? Inclusive que a veces no se lo comenta o no lo tomamos en cuenta. Es una tasa del 3,44% que en términos mensuales significa el 103%. Lo pongo en cifras mucho más gráficas para que se pueda entender. Los préstamos más bajos que hemos podido ver en zonas del sur de Quito, en la bahía, en Guayaquil, por ejemplo, parten desde 40 o 50 dólares. Lo obtienen en la mañana y al final de la tarde están devolviendo alrededor de 45 o 50 dólares. Esos 5 o 6 dólares que estas personas nos han comentado que tienen que devolverlo diaria, en monto, pues parecerían que son montos, podríamos decir, insignificantes, irrisorios, o que no tienen una mayor connotación. Pero cuando lo traducimos a una tasa de interés, pues llegamos a estas tasas que son absolutamente elevadas, ¿no? Fuera de cualquier realidad, y lamentablemente afectando a una población altamente vulnerable, Fabricio. Ahora, aquí viene también otro tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona que le pide plata al chulco se atrasa, no paga en la fecha que es? ¿Qué pasa ahí? Bueno, las personas nos han comentado a nivel testimonial que los primeros efectos son que les cobran inmediatamente un valor adicional. Les dicen, ok, me pagas al día siguiente, y volviendo al ejemplo que les había comentado, de que tengan que devolver 5 o 10 dólares adicionales del interés, al siguiente día tienen que devolver 10 o hasta 15 dólares adicionales. Pero ahí no termina la presión, porque también comienzan temas de intimidación. Nos han comentado que a los chulqueros no les gusta que las personas se atrasen, ¿no? Fíjense también cómo operan este tipo de actividades en el Ecuador, ¿no? Y que inclusive comienzan a intimidarles, hay amenazas de pegar, matar, situaciones de violencia que lamentablemente están alrededor de esta problemática que todo el mundo la conocemos de alguna forma, pero que no había la oportunidad de, con un informe, con un estudio, poder revelar justamente todas estas cifras y características tan importantes. Ahora, este estudio revela una realidad, que es una realidad que está allí, ya, pero a ratos en el Ecuador nos llenamos de diagnósticos, pero no se toman decisiones. Y aquí, por ejemplo, un poco yo le hacía esa pregunta al inicio de este espacio, y sobre el mismo tema, por ejemplo, Araceli Córdoba me dice: los pobres acuden al chulco porque en los bancos y cooperativas son muchos requisitos, incluso tienen un score, caso contrario no eres sujeto de crédito. Nos dicen por acá, César Augusto nos dice: ya es normal ver en las ciudades o negocios pequeños o emprendimientos a motorizados que andan con su cuadernito cobrando, dice. Miriam Flores dice: tenemos que hacer esos préstamos porque no nos queda otra manera de sustento, tenemos familia y a quién mantener. O sea, digamos, es una realidad, ya es una realidad que va de la mano justamente con las dificultades que tienen muchos para poder acceder al mercado formal. Digo, tenemos esta herramienta que devela una realidad que es muy compleja, muy crítica, son unas cifras que invitan a la reflexión. Pero ¿qué hacemos con eso, David? Primero, Fabricio, a ver, hay que tomar en cuenta que toda esta solicitud de información, trámites,
vienen abocados de un tema inclusive legislativo y de regulación que cae sobre el sistema financiero nacional, ¿no? Ese es el primer aspecto que hay que considerar. Segundo, hay que entender de quién es el dinero que está detrás del sistema financiero formal, de los bancos, de las cooperativas, de las mutualistas, y es justamente plata de los ahorristas, a quien obviamente la principal prioridad es poder cuidarlo, cosa que no sucede en el sistema financiero informal o el chulco. Por el otro lado, como usted mencionaba, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues que el estudio, ahora que ha hecho este diagnóstico tan crudo, tan crítico, ya nos da luces claras en la necesidad de tener un sistema de tasas de interés que se debe ajustar o se debería ajustar en función al perfil de riesgo de cada cliente. ¿Qué es lo que permitiría esto? Que personas que justamente realizan actividades de supervivencia, que tienen un mayor riesgo, puedan acceder al sistema financiero con un adecuado perfil de riesgo. Fíjese también que 6 de cada 10 personas que fueron entrevistadas en el estudio nos mencionan que tienen interés de acceder al sistema financiero. Les interesa, quieren también volver al sistema financiero formal, ¿no? Y aquí la recomendación es cómo se combate la informalidad con mayor con mayor formalidad, ¿no? Y la formalidad se la consigue a través de un sistema de tasas de interés que perfile el riesgo de cada cliente, Fabricio. Buen aporte para el debate el que nos ha planteado nuestro invitado en esta mañana, para reflexionar también. Yo creo que aquí tiene que haber una reflexión de todos. Hay una necesidad de los ciudadanos. Invito a que también reflexionemos sobre esto y que también el sistema financiero ecuatoriano tome en cuenta estos detalles y también los comentarios de mucha gente, ¿no? Que ha debido acudir al chulco porque no tiene acceso a un crédito en el mercado formal. David, gracias por este aporte, me parece muy, muy, muy interesante para ponerlo allí en el tapete de discusión y que nuestra audiencia tenga conocimiento de estas cifras espeluznantes sobre lo que significa el chulco en Ecuador. Gracias a David. Gracias, Fabricio, un buen día a todos. Muy amable David Castellanos, consultor económico. La verdad del chulco en el Ecuador, vean ustedes, la tasa de interés promedio de un préstamo informal o del chulco en Ecuador es de 1.238%, según este estudio que ha sido desarrollado por Equifax y que se llama Impacto del Mercado de Financiamiento Informal en el Ecuador. Para reflexionar. En punto a las 8 de la mañana, en A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.